Pero a ese tratamiento farmacológico, casi tan importante o más que el tratamiento farmacológico, es el tratamiento no farmacológico. De manera que en esta mesa no cabemos todos, ¿no? Pero tendría que haber una nutricionista. El tema de los aspectos nutricionales en la época es muy importante. A última hora no ha podido venir nuestro psicólogo, David Rudilla, que es un crack, ¿no? Porque detrás de doña Esther y don Julio hay una persona, no hay un paciente, no hay una enfermedad que se llama EPOC. Hay una persona que piensa, siente, llora, se ve limitada, vive una situación de incertidumbre, quiere hacer más que lo que hace, y esa persona a veces su esfera psicosocial también está afectada, ¿no? Cuando tenemos un paciente tenemos lo físico, la disnea, el síntoma princeps, pero tenemos lo psicológico, tenemos lo social, si me apuran lo espiritual, ese concepto holístico de una persona. Por ahí va la humanización. Somos personas que trabajamos por y para personas, y estas personas sienten y nos necesitan, y también nosotros, los profesionales sanitarios, los necesitamos. Me llamo David Rudilla, soy psicólogo y trabajo en el servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa, en Madrid. Trabajo con pacientes respiratorios, tanto EPOC como otras patologías, pero básicamente estoy trabajando con EPOC. ¿Cómo impacta una enfermedad como la EPOC a nivel psicológico? Hemos de tener en cuenta que una enfermedad como la EPOC no solamente son síntomas físicos como la falta de aire, la disnea, el ahogo. Hay unos síntomas psicológicos, que es la ansiedad, la depresión, incluso aspectos psicológicos como el insomnio, tienen un impacta y tiene un reflejo, pero también es una enfermedad que impacta también a nivel social, con el aislamiento, alteración de las relaciones sociales y familiares, y luego hay un impacto que yo llamo la parte más psicológica, más esencial de la persona, que es la dimensión esencial, impacta en la esperanza, la sensación de legado, la dignidad, en aspectos de conciencia de uno mismo. O sea, es una enfermedad que tiene un impacto muy grande porque cambia todo tu sentido del yo. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que las consecuencias de una enfermedad como la EPOC van más allá de los síntomas, como estamos físicos, y afecta como mucho las emociones, y las emociones van variando día a día y precisamente las emociones ayudan a que una persona lo pueda llevar a mejor o peor, es decir, tiene un impacto muy, muy grande, ¿no? Y hay una cosa que yo siempre digo y siempre lo comento a toda la gente cuando le explico que trabajo con pacientes respiratorios y que en EPOC, que la falta de aire es uno de los síntomas más horribles para la persona. Yo siempre lo digo, las dos muertes más horribles que a mí se me ocurren es morir ahogado y morir quemado, ¿no? Bueno, yo tengo mucho vértigo y morir cayendo, ¿no? Pero creo que son las dos muertes, todo el mundo comparte que es un sufrimiento muy grande en la falta de aire. Por lo tanto, podemos entender, podemos ver a nivel psicológico lo que puede suponer tener una enfermedad en la que no llegas, ya no solamente la pérdida de autonomía, porque no puedes hacer cosas, sino vivir con esa sensación de ahogo. Y todo el mundo siempre piensa, ¿estás nervioso? No está nervioso y al final acaba teniendo la persona, acaba desarrollando una desmotivación, un síndrome de desmoralización, que no tiene muchas veces que ver con depresión, que es ese desánimo, la sensación de fracaso, porque a veces la EPOC es consecuencia de unos hábitos de vida poco saludables, ¿no? Y ahí viene el tema de culpa, que eso también es otro tema muy grande para abordar. Pero ese desánimo, la desesperanza, hay muchos momentos en la EPOC en la que la persona de pronto, y ahora te ponen oxígeno, y ahora tienes que no sé qué, y ahora tienes que renunciar. Es una enfermedad en la que tu vida se convierte en pérdidas, constantemente tienes que asimilar pérdidas. ¿Cómo no va a afectar a nivel psicológico, ¿no? Y luego hay una cuestión que a mí me impactó mucho como psicólogo cuando empecé a trabajar con EPOC, y es que es un paciente que está como oculto, en el sentido de que está muy en su casa, es un paciente que no se ve. Es el paciente del que se habla en el paradigma, cuando se habla de la cronicidad se habla de EPOC e insuficiencia cardíaca, y en cambio el paciente EPOC es un paciente que como está en su casa, que depende del oxígeno, que ahora puede salir con el portátil pero no tiene mucha autonomía, es decir, es un paciente que no es visible, o sea, tiene una connotación social y personal muy importante, muy negativa, creo yo, que es necesario trabajar claramente con ellos, con los pacientes y sus familiares. ¿De qué manera se mejora o se interviene como psicólogo? Bueno, hay muchísimas formas de abordar. La psicología de la salud no tiene mucho que ver con la psicología de la salud mental, en el sentido de que aquí el problema es un problema real. Es
Es decir, es un problema de, no le podemos decir a un paciente con EPOC, no te preocupes, no pasa nada, porque el paciente nos manda a tomar espárragos, porque eso no se puede decir a una persona, ¿no?, que tiene un problema real. ¿Cómo intervenir? Yo tengo una forma de trabajar, una aproximación al paciente de una perspectiva muy humanista, y es decir, no busco la patología, sino busco sus fortalezas para a partir de ahí construir, que es un poco, yo creo que es lo que necesitamos. Todas las personas se olvidan de que son personas. De hecho, yo lo digo mucho, cada vez la palabra paciente, yo quiero que los pacientes entren a la consulta y salgan personas. Y entonces, yo hay un día entero que me dedico con las personas que vienen a la consulta a hablar de quiénes son. No les hablo de la enfermedad. Les hablo de sus filias, sus fobias, sus pasiones, lo que no le gusta, lo que le disgusta, lo que han hecho, lo que querrían hacer. Porque quiero que Manolo sea Manolo, que Esther sea Esther, que Paco sea Paco, porque se han olvidado de eso. Yo creo que hay que dedicar, de hecho se sorprenden porque dicen, ¿qué me estoy hablando? Y al final le digo, ¿de qué hemos hablado hoy? De ti. Y es lo primero que hay que hacer, porque yo creo que a partir de ahí una persona es más consciente de lo que tiene y también de lo que ha perdido. Y entonces es la segunda parte que hay que trabajar. Que hay que trabajar mucho, como comentó, la desesperanza y la desmoralización. El ser humano tiene esperanza siempre. Y aunque somos adaptativos por naturaleza, siempre queremos, incluso esperamos un milagro, ¿no? Si la gente compramos lotería todos para que nos toque, tenemos menos probabilidades de que nos toque la lotería que de curarnos de un cáncer de pulmón, ¿cómo no vas a intentar esperar que te cures, ¿no?, si hacemos ese tipo de comportamientos? Hay que ajustar la esperanza a objetivos realistas. Y aunque yo no pueda ir a hacer una maratón, lo que no quiere decir que yo no pueda salir a la calle si organizo alrededor de mi vida para poder salir a la calle. Las renuncias que uno hace las tiene que cambiar por otra cosa. Y eso es un trabajo, es una cuestión que trabajamos mucho en consulta. Es muy interesante ver cómo personas que piensan que ya no es lo único que están haciendo es perder el tiempo en esta vida, lo recuperan con pequeños objetivos. Hay una parte muy importante que yo creo que trabajo mucho en EPOC, es muy característico de esta enfermedad, y es la culpa. La culpa porque Harper decía que para el dolor hay anestesia, pero para la culpa no hay una anestesia, porque la culpa solo se libera cuando hay una reparación. Y la persona que ha fumado durante todos los años y tiene una EPOC piensa que ya no va a poder, que se lo merece, que cómo he hecho esto, qué ejemplo le da a mi familia. Hay que trabajar mucho la culpa. Y la culpa solo se consigue liberar cuando uno se perdona. Y eso es un trabajo que no es fácil, porque la culpa cuando se junta con la vergüenza, ya es como muy... O sea, es una evaluación del sí mismo muy negativa. Y eso dedico mucho tiempo el paciente a la persona con EPOC en trabajar el tema de la culpa. Y luego un aspecto, porque yo estoy muy obsesionado con ese tema, es la dignidad. Hay una pregunta que yo le hago siempre a todas las personas que veo y es: ¿qué necesito saber sobre ti para darte la mejor atención posible? Y a lo mejor necesito saber que su mejor familiar que más quiere es Margarita. O a lo mejor lo que necesito saber es que le encanta la playa. O a lo mejor lo que siento es que se quiere morir. O a lo mejor lo que quiere curarse. Pero ¿qué necesito saber? A lo mejor me dice que soy sordo y no oigo bien. Y me da vergüenza decirlo y a veces hago como que me entero pero no me entero. Eso es respetar. Y es a partir de ahí construir la dignidad de la persona. Porque la persona con EPOC tenemos que ser... Yo estoy muy contento en la princesa porque creo que al final lo psicológico no es solamente del psicólogo, sino la neumóloga, la enfermera, todo el mundo participa de esto. Que luego yo puedo hacer un trabajo más específico, que hay que hacerlo, porque no todo el mundo puede ser psicólogo, lo que yo no puedo ser médico. Pero creo que todo el mundo preguntemos esto a las personas que tienen EPOC, vamos a conseguir que empecemos a pensar en su dignidad de una forma muchísimo más activa y proactiva. Es muy bonito y las personas le agradecemos todos, cuando alguien se acuerda de ti, de algo tuyo, de qué tal fue la boda de, cómo te lo pasaste, nos sentimos entendidos y escuchados. Y yo creo que hay que partir por ahí en el paciente con EPOC. ¿Qué consejos, David, le darías a enfermos de EPOC? Bueno, dar consejos, como dice mi madre, es complicado, ¿no? Sobre todo que no piensen en sí mismos como pacientes. Creo que es lo primero que tienen que pensar, en sí mismos como personas. Y pensar como personas significa recuperar todo lo que son, desde lo que les gusta a lo que no les gusta, y que tienen que defender eso y ir por delante con eso en la vida, ¿no? Creo que es importante el darse permiso, y cuando uno se siente mal, darse permiso a sentirse mal, porque no nos escuchamos. Parece que como somos personas mayores no podemos dejar que fluyan las emociones. A veces es mejor que fluyan, y cuando las dejamos fluir tienen menos recorrido que cuando las contenemos, que salen desbocadas, ¿no? A nivel psicológico, si uno se siente mal, que reivindique la atención psicológica de la persona, y eso
las personas que tienen una enfermedad son los primeros que tienen que decirlo, ¿no? Y que no se vean... Lo que me obsesiona muchísimo es que una persona con EPOC piense que no tiene ya nada que hacer, que piense en todo lo que quiere hacer y entre todos tenemos que conseguir que pueda hacer cosas. Hay cosas que no vamos a poder correr una maratón. Yo no corro una maratón, ¿no? O sea, no tengo EPOC, pero eso no significa que no pueda hacer otras muchísimas cosas. Entonces, pensar siempre en lo que quiero hacer, tener objetivos realistas, de verdad, lo que he comentado, creo que es la mejor cosa que uno puede hacer por uno mismo.